Porque no solo de pan vive el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso todos los días nos encontramos para meditar, reflexionar sobre las Sagradas Escrituras y recibir el pan de vida que alimente nuestra existencia. Hoy nos dedicamos al capítulo 17 del libro de Isaías. Pero antes, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor asístenos con tu Espíritu al meditar en tu palabra. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Isaías fue escrito unos 700 años antes de Jesús. De manera que es un libro que a través de sus profecías nos muestra lo que iba a ocurrir en aquellos días, en los posteriores días, y también lo que habría de ocurrir en el final de los tiempos. El capítulo 17 en el que nos dedicamos hoy presenta profecías contra Damasco, contra Siria, y de qué manera llega un momento y un tiempo donde la misericordia y la paciencia de Dios tiene un límite y entonces cede lugar a la justicia. Y como un Dios que siempre llama a las personas al arrepentimiento y a un cambio de conducta, llega el momento que terminará haciendo juicio y justicia, colocando definitivamente cada cosa en su lugar como corresponde. Esta profecía contra Damasco dice: miren a Damasco, ya no será una ciudad, será convertida en un montón de escombros. Está hablando de una ciudad y está hablando del fin de la ciudad. De una ciudad que era poderosa y que nadie pensaba que esto podría cumplirse. Abandonadas quedarán las ciudades. Serán pastizales donde los rebaños comerán sin que nadie los asuste. Efraín perderá la ciudad fortificada. Damasco se quedará sin realeza. Los sobrevivientes de Harán y sus riquezas serán para los hijos de Israel, afirma el Señor Todopoderoso. Y así como tiene el Dios Todopoderoso un mensaje de advertencia y profetiza asegurando que esas ciudades que habían ejercido mal su libertad, oprimiendo, castigando y persiguiendo, recibirían el castigo, es decir, el juicio de Dios. Versículo 4 dice: en aquel día se debilitará la gloria de Jacob. 5 será como el segador que recoge la mies y cosecha el grano con su brazo. Será como cuando se recoge el grano en el valle de Refaín. Versículo 7. En aquel día buscará el hombre a su hacedor. Fijará la mirada en el Santo de Israel. Ya no se fijará en los altares que son obra de sus manos, ni volverá la mirada a las imágenes de acera, ni a los altares de incienso que sus dedos fabricaron. Ese día, dice, el hombre buscará a Dios. El hombre mirará al Creador, se dará cuenta que nada son sus imágenes, nada son sus altares fabricados con sus manos. Versículo 9, en aquel día las ciudades que fueron fortificadas por causa de los israelitas serán como lugares abandonados que se convierten en bosques y matorrales. Todo será desolación. Versículo 10, porque te olvidaste del Dios de tu salvación, porque no te acordaste de la roca de tu fortaleza. Por eso, aunque siembres plantas selectas y plantes vides importadas, aunque las hagas crecer el día que las plantes y las hagas florecer al día siguiente, en el día del dolor y de la enfermedad incurable, la cosecha se malogrará. No habrá cosecha,
No puede haber bendición para quienes se oponen, se rebelan, son violentos y viven opuestos a la voluntad de Dios. El apóstol lo diría de otra manera: el hombre termina cosechando lo que siembra. No se trata de un Dios que arbitrariamente castiga, se trata de un Dios que hace justicia y permite que cosechemos lo que nosotros mismos hemos sembrado. Versículo 12. Ay del rugido de las naciones, braman como brama el mar, ay del clamor de los pueblos, su estruendo es como el de las aguas caudalosas. Aunque esos pueblos braman como aguas encrespadas, huyen cuando Él los reprende, arrastrados por el viento como la paja de los cerros. Al atardecer, terror repentino, antes del amanecer ya no existen. Tal es el destino de quienes nos despojan, eso les espera a quienes nos saquean. El mal, el pecado, utilizando sus distintas estrategias, recursos, Damasco, Samaria, Siria en el pasado, Babilonia, o utilizando los recursos, los agentes, las estrategias de hoy, un día todo el mal se enfrentará definitivamente con la intervención de Dios. Un Dios que no se complace con el sufrimiento de sus hijos. Un Dios que no quiere la muerte del que muere. Un Dios que no creó la vida para que suframos, pero que sufrimos por causa de la existencia del mal que nosotros mismos hemos buscado, por someternos a nuestros propios vicios, pasiones, por permitir que la maldad nos guíe y que la indiferencia nos aleje de la voluntad de Dios. Pero un Dios que no quiere la muerte del que muere ni el sufrimiento del que sufre, nos llama al arrepentimiento, para que no hagamos el papel de Damasco, cuya ciudad y cuyas vidas terminaron para siempre. Para que hagamos el papel de hombres y de mujeres que, aunque pecadores, aprovechamos el tiempo de oportunidad para arrepentirnos, para dejar atrás una vida de pecado, para confesar nuestros pecados con Dios, para recibir el perdón, para entregar nuestra vida al sometimiento de su voluntad, para que su palabra nos guíe y nos dirija, para vivir como Dios quiere que vivamos, para vivir una vida que no va a terminar en la destrucción de la intervención de Dios que hará justicia, sino para vivir una vida que nunca terminará, porque renovada, transformada, restaurada e hecha inmortal, compartirá con Dios una vida para siempre. ¿Qué es lo que usted pretende para su vida? ¿El fin de Damasco, como esta profecía que leímos en este momento? ¿O pretende el fin que Dios planificó para sus hijos? Una eternidad y una vida para siempre. El ofrecimiento de Dios es amplio y abarcante. Y es para todos. Unos aceptan, otros rechazan. ¿Cuál es su elección? En los momentos que siguen, digámosle a Dios a través de la oración lo que queremos y necesitamos hacer con nuestra vida.
Señor, te damos gracias por la oportunidad de amonestarnos a través de las profecías de Isaías cómo terminará el mal y todos los que persisten en él. Pero te damos gracias por anunciarnos proféticamente un mensaje de esperanza, de una vida nueva, de una vida plena y de una vida para siempre. Elegimos estar contigo y a tu lado. Elegimos tu palabra, tu voluntad, tu verdad. Elegimos ser sometidos por la orientación de las Escrituras, para que en breve, cuando regreses, podamos ser parte de tu reino y de tu vida para siempre. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos queridos, si algún material adicional complementario ustedes quisieran recibir para ampliar el estudio de la palabra del Señor y de estos temas, entre en contacto con nosotros. Estamos listos para ser de ayuda. Por eso deseamos lo mejor para usted en este día. Toda la bendición de Dios y nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.